inicio pues, a la ponencia para cerrar esta jornada. Bien, como tema tenemos factores asociados a la conducta suicida en estudiantes universitarios. Siguiente, por favor, Luis. Bien, para poder dar inicio, vamos a hablar sobre algunos términos, básicamente 4, que pues está relacionado con la ponencia, ¿no? La primera, que es el suicidio, ¿ok? Este término es entendido como el acto de quitarse la vida, pero un acto deliberado, un acto de forma voluntaria, ¿no? A continuación tenemos el intento suicida. Como su mismo nombre lo dice, es un intento, hay una intención de quitarse la vida. Pero para que haya la intención, vamos a tener el pensamiento o las ideas suicidas. Esto pues significa tener pensamientos para matarse. Estos pueden ser vagos y no consistentes, pero por ende no quiere decir que no vamos a prestarle atención o vamos a quitarle la importancia, ¿no? del caso. Ahora, vamos a ir por el plan suicida. Para que haya un plan suicida, primero va a haber un pensamiento o idea suicida. El plan significa que la persona va a planificar, va a estructurar, va a responder a la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me quito la vida? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Un usuario dice, voy a tomarme todos los medicamentos de mi padre este fin de semana, cuando mi familia va a visitar a mis abuelos. Ya lo está planeando, ¿ok? Por ejemplo, en consulta también un usuario refería, ¿no? Lo estoy pensando, por ejemplo, al viajar con mi familia este fin de semana, pararme en la carretera y pues que simplemente un carro me atropelle. Ya lo está planeando. Bien. A continuación, por favor, Luis. Bien, vamos a continuar con esta parte de los datos estadísticos. Bueno, a la parte final vamos a tener un caso a presentar, Lenin lo va a presentar, pero vamos a ir viendo los datos estadísticos que tenemos. En consecuencia, no hemos tenido tal vez un dato estadístico exacto en cuanto al grupo universitario que es el tema en común, pero vamos a ver los grupos el grupo etario que conforma la población universitaria, ¿no? En este caso, teniendo datos a nivel mundial, tenemos entre los años 2000 a 2019, la tasa de mortalidad de suicidios se redujo en un 36%. Esto lo refiere la Organización Mundial de Salud. Por ejemplo, en Mediterráneo Oriental se disminuyó en un 17%. Europa disminuyó en un 47%. Pacífico Occidental disminuyó en un 49%, y acá viene la parte de la alarma que tenemos, ¿no? En América se incrementa en un 17% las tasas de interés. Entonces, según las definiciones que hemos ido recabando también, los casos de suicidio se dan en Países Bajos, subdesarrollados, parte de Latinoamérica, Centroamérica, etcétera. Ahora, vamos a ver algunas cifras que nos da la OMS 2021. Estas cifras son de junio, del 17 de junio. ¿Qué nos dice? Cada año se suicidan cerca de 700.000 personas. Esto es a nivel del mundo, ¿no? Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. Justo Lenin nos comentaba sobre las ideaciones, plan suicida. Tengamos claro tal vez en esa parte, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos entre ideación suicida y pensamiento suicida? El pensamiento suicida es aquello pensamiento que te induces, ¿no? ¿Cómo podría matarme? ¿O quiero matarme? Vas pensando en temas de suicidio. La ideación suicida más va a lo que Lenin hacía referencia, ¿no? A la planeación, el cómo lo voy a hacer, el planeamiento de toda la estructura. Entonces, son puntos que hay que tener bastante claros. Después tenemos el suicidio, es la cuarta causa de muerte en el mundo entre jóvenes de 15 a 19 años. Ya íbamos entrando a un grupo etario de más o menos de los universitarios, porque la etapa universitaria mayormente, no digo en todos,
se inicia una etapa de los 18, 17, 19 años aproximadamente y va a depender de qué carreras esté estudiando, ¿no? Hay carreras que demandan algunos años de preparación y dependiendo también del país donde se reside. Después tenemos el 77% de suicidios se producen en los países de ingresos bajos, como ya les mencionaba. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento, el disparo con armas de fuego, son algunos de los métodos más comunes del suicidio en el mundo. En este caso vamos a ver de Perú, ya vamos a entrar a Perú. En los datos, entre los años 2018 y 2020 se han registrado 1.564 muertes. Por año, pues vemos 429 suicidios en el 2018, 597 en el 2019. El 2019 ha registrado el 38,20%, el más alto, digamos, entre estos últimos 4 años que tenemos. Y el 2020 tenemos 538, ¿no? Que se ha reducido. La fuente que hemos tenido es la SINADEF. La SINADEF es el Sistema eh, Informático Nacional de Funciones. Eh, Después vamos a tener por género, en este caso el género masculino es la mayor cantidad de suicidios que tenemos y en caso de los femeninos un 30,25%. Quizá muchos nos preguntamos el por qué varones en mayor cantidad y en menor cantidad de las mujeres. Esto se debe a que los varones se tiende a tener una conducta más impulsiva y más letal al momento de la ideación. Son más letales, ¿no? Se utilizan objetos que definitivamente los va a llevar a la muerte. En caso de las mujeres pueden utilizar, no sé, temas de veneno que todavía te da algo de tiempo en socorrer a esa persona y salvar su vida. Entonces hemos tenido en muchos casos, también en Perú, como también aquí en Ayacucho, en la región, que se han podido salvar vidas a personas que han ingerido veneno. Obviamente ya deja secuelas grandes, ¿no? Y a nivel mundial, las mujeres presentan mayor intento suicida, tienen mayor intento suicida, pero los varones tienen mayor porcentaje de suicidio consumado, ¿sí? Las mujeres lo idean más, pero el varón lo llega a concretar. Tipología de suicida por género, vemos de qué forma son los suicidios, en este caso por ahorcamiento, de mayor cantidad en varones, es la metodología que utilizan más los varones, y en un 26% las mujeres. Envenenamiento es casi al paralelo, pero de igual forma los varones llevan, ¿no? Un 56%. Armas de fuego, en este caso, son más varones que mujeres, debido a que el varón tiende siempre a utilizar estas herramientas, ya sea por el trabajo o puedan robar, la delincuencia, etcétera, ¿no? Los armas de fuego en mayor cantidad están en poder de los varones y es un medio que se utiliza, ¿no? Para quitarse la vida. Precipitación, en este caso también es un método bastante duro y como les mencionaba, lo utilizan más los varones. No es algo letal, algo que no te vas a salvar. Por lo menos de tal vez tomar veneno, pueden socorrerte y pueden tratar de auxiliarte en los primeros momentos que se puedan dar cuenta, pero si te lanzas de un edificio, pues ya es muerte segura. Arma blanca, también los varones en este caso llevan la delantera, un 77%. Otras formas tenemos un 76% y no especificado un 67%, ¿no? A nivel del mundo se ha registrado un total de, no, en Perú se han registrado 1.564 muertes, como ya se les mencionó. Los varones, a comparación de las mujeres, suelen utilizar métodos más letales. Suicidio por edades, vamos a ver en tema de las edades, entre los 9 y 14 años tenemos el 6,80%, entre los 15 y 19 años el 16%, y el índice más alto tenemos entre el 20 a 29 años, ¿no? Que es la etapa que nosotros estamos en la universidad, ¿no? La mayoría que está en esta sala verán que por esta etapa han estado en la universidad, ¿no? La etapa de pregrado. Posgrado, etcétera, ya viene avanzando de 30 a 44 años.
etcétera. Después tenemos de 45 a 64 años en un 16.90% y de 65 años a más en un 9.70%. ¿Ya? A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa principal de la muerte en el rango entre la edad de 15 a 29 años. El rango de edad. Esta es básicamente la etapa universitaria, en su mayoría, no en todos, pero que la población universitaria tiene, ¿no? Es el grupo etario que tenemos. Suicidio por grupo etario, tenemos en cuanto a la pubertad 6.80, adolescencia media un 16%, la juventud 16.30, el adulto joven que viene a ser de los 25 a más un 20.80%, un adulto maduro 30.30% y adulto mayor. Suicidios por nivel de instrucción es otro de los factores que implican en este punto. Iletrado analfabeto es 1.50%, o sea, digamos, a menor conocimiento en temas académicos, pues los índices han resaltado menos. Primaria incompleta, ha sido un 10.60%. Primaria completa, igual por ahí, 10.30%. Secundaria incompleta ya va subiendo, acá ya vamos teniendo un índice algo más alto, 22.50%. Secundaria completa, que es el pico más alto que tenemos registrado de los casos de suicidio, ¿no? Personas que tal vez en cuanto a la formación, a la falta de recursos para la capacidad de afronte, la mayoría de secundaria completa que apenas culminan a estudiar, pues es debido a que no tienen los recursos, las facilidades, el apoyo, etcétera. Eso implica, o podemos deducir, de que proceden de una familia incompleta, ¿no? O se sostienen, se autosostienen los propios estudiantes y se les dio la oportunidad tal vez solo estudiar hasta la secundaria. Entonces, este puede ser uno de los factores, tal vez. Hay muchos factores que vamos a tener, pero una presunta explicación podría ser ella, ¿no? Después, superior universitario incompleta, un 4%, superior universitario completa, 4.30%, superior universitario incompleta un 7.30% y superior universitario completa en un 3.80%. Este índice o este porcentaje en números todavía es alto. La forma en la que podemos reducir esta cantidad de cifras es haciendo la prevención, contribuyendo, dándonos un minuto para esa persona que tal vez quiere comentarnos algo o desea ser escuchado, y que por ese minuto podemos salvar vidas. Bueno, voy a pasar a la compañera. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Rosalinda. Ok. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. En este caso vamos a tocar lo que son los factores, ¿ya? Dentro de los factores hemos considerado dividirlos en dos, ya que vamos a tocar lo que son los factores internos y los factores externos. Dentro de los factores internos nosotros vamos a tener lo que son los trastornos mentales. Luego vamos a tener también lo que es la baja autoestima, la impulsividad y por supuesto el estrés académico. Luego vamos a tener en los factores externos los factores sociodemográficos, los antecedentes familiares, también el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, el bullying, los problemas familiares, los factores económicos y los medios de comunicación. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a empezar con lo que son los factores internos. Dentro de esto, nosotros vamos a tocar lo que son los trastornos mentales. Como bien nos dice, ¿no? La gravedad de la enfermedad puede desencadenar un evento que va a terminar en un final, pues, no muy bueno, ¿no? Que nos dice que casi el 90% de pacientes que se suicidan, pues tienen un antecedente de haber tenido algún problema. Por ejemplo, acá nosotros vamos a tocar lo que son los temas de las personas, por ejemplo, con esquizofrenia, ¿no? Que como nosotros sabemos, suelen tener alucinaciones de ciertas voces que los pueden incitar, pues, a que tomen la fatal decisión de
bueno, suicidarse, ¿no? En este caso, ya que van a tal vez, ¿cómo les explico? Van a tener cierta dificultad de poder convivir con esa voz. Entonces, prefieren tal vez acabar con eso y suicidarse, ¿no? Luego también vamos a tener a las personas que tienen trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que son las personas que, bueno, ya han tenido un comportamiento violento en en muchos de los procesos en los que se han encontrado, ¿no? Por lo cual se van a sentir rechazados dentro del ambiente social, familiar, donde se pueden encontrar, entonces van a tomar la decisión fatal. Luego tenemos lo que es el estrés académico. Dentro de los estresores académicos tenemos el ambiente educativo, ¿no? Donde el estudiante se puede desenvolver. Por ejemplo, pasa que muchos de los estudiantes se acumulan tanto del trabajo que demanda la universidad, de los cursos que se llevan, a veces hay dificultad de comprensión. Entonces esto hace que llegue a una sobrecarga tan grande, ¿no? Que tomen la decisión de querer suicidarse. También esto se va a manifestar en lo que son los síntomas físicos, porque a veces nosotros en la etapa universitaria en la que nos encontramos, muchas veces sufrimos bastante, ¿no? Con lo que es la tesis. Entonces, a veces la tesis hace que tú generes un nivel de estrés tan grande y más aún si por A o B no te está saliendo como tú quisieras, la asesoría pues no te está saliendo bien, aún más, ¿no? Vas a tener mayor índice de estrés y esto a su vez desencadenar en eso. También se puede generar o se va a mostrar en situaciones conductuales. Por ejemplo, se va a generar mayor apatía, ¿no es cierto?, con los compañeros de clase. Puede también que se genere en cierto punto un grado de antipatía con los demás compañeros porque tal vez a los otros les está yendo un poco mejor, ¿no?, que a nosotros porque no le estamos poniendo la dedicación o pueden haber muchos motivos que estén contribuyendo a que esto no se pueda desarrollar de la mejor manera, ¿no? Y bueno, por último, también se va a manifestar de acuerdo a temas psicológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona va a llegar a un nivel de frustración muy grande al no poder lograr lo que se quiere hacer, al no poder organizarse tal vez como desearía y poder cumplir las actividades, ¿no? Con las que se ha programado. También tenemos lo que es un nivel de estrés, como ya les decía, muy alto, que también va a desencadenar muchas conductas negativas, ¿no? Luego también tenemos dentro de otros factores lo que son la baja autoestima. Nos dice que se puede generar por situaciones familiares, por estigmas sociales, etcétera. Por ejemplo, dentro de la baja autoestima, nosotros vamos a tocar, ¿no? El tema va de la mano junto con el estrés académico, ya que si tal vez no estamos cumpliendo las metas que nosotros nos estamos tratando, los objetivos, o no estamos llegando a cumplir las tareas en el plazo que se nos ha encargado, pues vamos a ver tal vez a los demás compañeros que sí lo están logrando, nos vamos a empezar a frustrar y esto a la larga va a hacer que nuestra autoestima, pues en vez de subir, vaya bajando, ¿no? Y sentir tal vez que no estamos o no somos aptos para la universidad o que debemos dejarlo y dedicarnos a otras cosas, como en muchos casos se han observado, ¿no? Que han habido muchos casos que alumnos han desertado de seguir con sus estudios porque no lo han sabido tal vez organizarse de la mejor manera, cumplir con las actividades y más el ambiente social, ¿no? Porque no, a veces no faltan los compañeros que también te dicen, no, que tú eres un flojo o que esto, que el otro. Entonces eso también motiva a que tal vez llegue una persona a un nivel muy alto, ¿no? De ya no poder más y bueno, tome la decisión de quitarse la vida. Luego tenemos lo que es la impulsividad, ¿no? Que nos dice que en gran porcentaje de los suicidios consumados se hacen generados en un momento de ira, enojo o bajo los efectos del alcohol, que hace que se pierda el control de la situación. Bueno, efectivamente la impulsividad es, por decirlo así, el condimento más alto de todo suicidio que se vaya a ejecutar, ya sea en varones, ya sea en mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se encuentra en ese momento en el que se le nubla todo.
y siente que la decisión más fácil, la decisión que lo va a ayudar a sentirse aliviado y a sentirse tranquilo es la impulsividad. Muchas veces el suicidio pues se toma en un momento así de desesperación, de no saber qué hacer, cómo hago, cómo soluciono un problema, o cuál va a ser la manera en que tal vez ya me pueda sentir tranquilo, en paz, o prefiero descansar, ¿no? Ante la situación que se está dando. Entonces, muchos de los suicidios se generan también habiendo consumido alcohol, ¿no? Que es algo que, pues a la larga, también te genera tanto daños físicos, pero también vemos que es un factor muy importante para poder llegar a lo que es el suicidio, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, dentro de los factores sociodemográficos seguimos con los factores externos, ¿no? Tenemos lo que es la edad. Si bien es cierto, nosotros dentro de la edad, hablando ya de la etapa universitaria como tal, como lo menciona mi compañero, ¿no? Muchos de nosotros iniciamos desde diferentes edades de acuerdo a la carrera que se vaya a elegir, la etapa universitaria. Entonces, más o menos oscila entre los 15 a 29 años, que es justamente la segunda causa de muerte en el mundo, ¿no? Por suicidio, que es en esta etapa. Entonces, la edad es muy importante porque en ese lapso de tiempo es donde se genera más aún lo que es la impulsividad, la rebeldía, donde es el momento, por decirlo, ¿no? De vivir la vida a lo loco. Entonces, a veces cuando no se permiten ese tipo de cosas o hay bastante rigor en casa o en la universidad o por muchos factores, nosotros, o bueno, las personas que toman la decisión, ¿no? de suicidarse, influye mucho porque no pueden realizar las cosas que quisieran, o tal vez en los menores de edad pasa bastante que al no ser libres, ¿no? Al todavía no tener el DNI azul, como le decimos acá, pues se encuentran atados de manos y pies porque tal vez en muchos casos se quieren ir de casa o en muchos casos no quieren estudiar la carrera que se les impone los papás, ¿no? Y toman la decisión. Luego, en el caso del sexo, ¿no? Hablando de mujeres y varones, pues tenemos lo que es, en caso de los varones, existe mayor índice de mortalidad, ¿no? A nivel mundial por parte de los varones, porque ellos son los que suelen consumar los suicidios. Esto pasa porque los varones tienen el estigma, ¿no? Dentro de ellos que no, yo soy varón y no puedo pedir ayuda, no, yo soy varón, no me puedo sentir mal o yo no me puedo mostrar débil ante una situación que está pasando, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida familiar. Entonces, al pasar eso, el varón se crea o se puede llenar dentro de él mismo, puede cargar con tantas emociones negativas dentro de él que va a llegar a un tope, ¿no es cierto? Entonces, por ese tipo de ideas que tal vez tiene, pues sucede eso. En el caso de la mujer, muchas veces en la sociedad hay todavía familias, hay todavía la sociedad donde te catalogan porque por ser mujer eres una persona débil o por ser mujer no te dan las facilidades de poder estudiar, ¿no? Y solo te centran en que tú te tienes que quedar en casa atendiendo a los hijos y no poder trabajar. Entonces, hay muchas veces que las mujeres tampoco ya no soportan más también la violencia que se ve más en mujeres, ¿no? La violencia que se genera. Entonces, por todo eso es que también llegan al tope de poder no poder expresar lo que sienten al sentirse calladas, al sentirse en ese aspecto más vulneradas, ¿no? Y prefieren tal vez tomar la decisión. Luego tenemos lo que es la religión, que también influye bastante, ¿no? En la sociedad muchas veces las personas no existe lo que es la tolerancia. Entonces, acá hablamos de un factor muy importante que también lo habíamos mencionado, que es el bullying. ¿Por qué? Porque muchas veces en la universidad, al ser de otra religión, pues te llegan a hacer el bullying, ¿no? Que se burlan tal vez de las creencias que uno tiene, de acuerdo a lo que él sigue o esa persona sigue, como parte de una educación que ha recibido, ¿no? Que es la religión.
Entonces, muchas veces también pasa que los compañeros, como les mencionaba, se burlan, ¿no? Por ejemplo, en la universidad donde yo estaba se veía un índice muy alto también de lo que es personas de religión evangélica, y la universidad donde yo estaba era católica. Entonces yo en mis compañeros también podía observar, ¿no? Que había, se burlaban, ¿no? Como que, ¿qué haces en una universidad católica si tú eres evangélica? O, por ejemplo, en clases de doctrina, ¿no? Que se llevaban, siempre decían, ¿y ahora qué vas a hacer o qué vas a decir al respecto? Entonces pasan ese tipo de cosas que ya se vuelven, digamos, que ya no te sueltan, ¿no? A veces, y el bullying continúa, 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 y pues uno ya llega a explotar, ¿no? Luego tenemos lo que son los antecedentes familiares. Tener familiares con antecedentes de intento suicida o suicidio consumado. El hecho de tener familiares que ya hayan tenido algún tipo de antecedentes, ya sea de intento suicida o ya un suicidio consumado, va a hacer que la persona que continúe, ¿no? O que esté observando el hecho, pues también vaya a repetir. ¿Por qué? Porque va a sentir que va a ser la solución más fácil tal vez a los problemas que tiene, y va a decir, si esa persona ya lo hizo, si esa persona ya se quitó la vida y ahora está tranquilo, entonces yo también lo puedo hacer, ¿no? También eso básicamente en lo que es la familia. Luego también tenemos lo que son los problemas familiares, que dice que los hogares se han convertido solo en casas en donde no se comparte con la familia, ¿no? Por lo que se hace más difícil la identificación de situaciones de riesgo. Entonces, muchas veces acá vamos a tocar también, volver a tocar el tema del estrés académico, ¿no? Los estudiantes universitarios muchas veces pasan por un nivel de estrés muy alto por toda la presión que se vive en la universidad, por toda la presión que se genera por las tareas, por los trabajos en grupo que se tienen que realizar, por pagar las pensiones, por ir de la mejor manera, por sacar las buenas notas, que por los exámenes. Y a veces llegas en un nivel tan alto de estrés que uno a veces busca, ¿no?, la compañía o la cercanía de la familia. Y al no encontrar eso y más bien encontrarte con más conflictos, pues influye en gran manera el intento suicida o consumar el suicidio como tal, ¿no? Luego también tenemos lo que son los factores económicos. Esto se puede generar por lo que es la falta de dinero para cubrir los gastos alimentarios, pagar la universidad y los servicios básicos. Este tema ha tocado bastante y tal vez es de la actualidad. ¿Por qué? Porque muchas personas en la etapa universitaria pues se disponían mucho a lo que es pagarse la universidad ellos solos, ¿no? Autoeducarse, como le llaman, y muchas de esas personas universitarias se han visto afectadas por esto, porque los han despedido de los trabajos, porque muchos de los universitarios han tenido que regresar a los lugares de orígenes de donde eran, ¿no? Entonces, por la falta de dinero, no han podido tal vez pagar el internet, no han tenido acceso a equipos tecnológicos donde puedan conectarse a las clases, no han podido, los que están en universidades particulares, pagar las pensiones, ¿no? Y poder continuar. Y en muchos casos también no han podido lo que es cubrir los alimentos, ¿no? Las necesidades básicas como luz y agua, por la misma situación, ¿no? Porque a veces también en muchos casos digamos que muchas personas vivían solamente del día a día, ¿no? Trabajaban y se mantenían a ellos mismos, y al encontrarse en la situación de no poder continuar con sus estudios, de verse frustrados, de verse truncados, de no poder salir adelante y buscar ese futuro mejor que deseaban, pues también toman la decisión de poder suicidarse, ¿no? Siguiente, por favor. En los factores externos también tenemos lo que es el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, ¿no? Que nos menciona que cerca del 30% de las personas que llevaron a cabo las tentativas de suicidio consumieron previamente alcohol, y cerca de la mitad de estas personas estaban intoxicadas en ese momento, ¿no? Como había mencionado antes, eso va de la mano también con lo que es la impulsividad. Entonces, a veces
pasa que muchas personas, para darse el valor, ¿no? Entre comillas, que necesitan para poder consumar el hecho, pues deciden ingerir sustancias psicoactivas o alcohol. De esa manera, tal vez, en parte, dejar de sentir un poco de culpa, dejar de pensar en qué es lo que vaya a pasar y solamente actuar de momento, ¿no? Y a veces estar en esa situación te nubla tanto que no eres consciente de lo que tú estás haciendo en ese momento y a veces pasa que si tal vez es un intento suicida y tiendes a tomar un método tal vez como lo es el envenenamiento, todavía tienes cierto tope de poder salvarte, por decirlo así, ¿no? Si alguien pues ve a tiempo, tú mismo te arrepientes y vas súper rápido a buscar ayuda, pero hay situaciones en las que no. Como decían, ¿no? Los varones suelen tomar métodos mucho más letales que las mujeres. Entonces, en momentos así, por el mismo impulso y por la misma, por sentirse nublado por la sustancia que has consumido, pues ya no lo puedes hacer. Luego también, y por último, tenemos lo que son los medios de comunicación, que nos dice que en los medios de comunicación genera un gran impacto en la población en general. Además, el medio informa sobre un ahorcamiento de dicha celebridad, aumenta a las personas en un 30%, ¿no? Muchas veces pasa que en la etapa de la juventud, en la etapa que, bueno, también se encuentra en la etapa universitaria, ¿no? Pasa que siguen a muchas personas, a muchas celebridades y creen que necesariamente porque esa persona es así, uno también tiene que ser así, ¿no? Entre las amigas de la universidad, entre los amigos, buscar el cuerpo perfecto, el rostro perfecto, o tener muchos seguidores en las redes sociales para sentirse populares. Y al no conseguir eso, pues muchas personas se sienten mal y no se sienten cómodas por cómo están, ¿no? Y bueno, y también influye mucho lo que son las personas o los famosos, ¿no? Que le dicen que tienen bastante influencia sobre las personas que tal vez lo siguen, ¿no? Entonces, si ven que un famoso pues se suicida, ellos también van a ver como una alternativa de solución lo que es el suicidio, ¿no? Y pues van a seguir los pasos y van a llegar a consumar eso. Bueno, eso sería por mi parte. De ayer pasé. Bien, para continuar tenemos un caso clínico. Pues comentarles que estoy haciendo el internado en un centro de salud mental comunitario y pues me permití tomar un pequeño caso respecto al tema del suicidio, ¿no? A forma de preámbulo, ¿qué es un centro de salud mental comunitario? Este es un centro especializado en la salud mental, es la más importante, por así decirlo, a nivel nacional en el Perú, siendo el ente pues que dinamiza y articula a los demás centros, ¿no? Primarios. Este centro de salud mental está organizado en atenciones, por ejemplo, de diferentes grupos etarios, como son los niños, niñas y adolescentes, adultos, adultos mayores. También hay áreas de adicciones. También tenemos terapia ocupacional, terapia de lenguaje, asimismo como un área muy fundamental como es de violencia, ¿no? Casos de violencia que se atienden. Aquí contamos con profesionales especializados. Antes, por favor, Luis, con profesionales especializados como son pues los psiquiatras, las enfermeras, también están los psicólogos y en este caso los internos de psicología, ¿no? Bien, a nivel del Perú tenemos más de 200 centros de salud mental comunitario y personalmente a mí me alegra bastante porque este centro de salud mental comunitario está brindando atención especializada a los distintos usuarios que tienen padecimientos clínicos como psicosociales. Bien, a continuación vamos con el caso. Este es una usuaria de 19 años que de iniciales GHD, de sexo femenino, es católica y es soltera. También es estudiante universitaria de psicología, cabe señalar.
Esos son los datos de filiación. A continuación, por favor. La usuaria, al llegar al centro, pues el motivo de consulta es este, ¿no? La usuaria se acerca al centro acompañada de su madre, porque refiere que hace 2 días se sintió mal. Esto fue aproximadamente que se acercó en el mes de julio, finalizando el mes de julio. Decía sentirse muy mal, se sentía triste, dice sentirse también sola, se siente menos que los demás, se frustra mucho cuando las cosas no le salen como ella quería, ¿no? Como ella deseaba. Ese mismo día refiere que intentó cortarse las venas de la muñeca. Es más, llegó a hacerlo, llegó a cortarse las venas de la muñeca con un cúter. Felizmente no fue profundo, refiere. Asimismo, dice que desde el mes de enero de este año 2021, la usuaria ya pues está teniendo pensamientos negativos, pensamientos de querer morir. ¿Ok? En una segunda ocasión refiere que tomó 3 pastillas de paracetamol y en otro momento se quiso ahorcar, ¿no? Entonces, en esta primera consulta podemos observar que la usuaria ya tuvo muchos intentos de querer quitarse la vida, ¿no? Y de distintas formas. Por ejemplo, en primera oportunidad se quiso cortar las venas. En otro momento tomó medicamentos y en otro momento intentó ahorcarse o quiso ahorcarse, ¿no? Entonces, está viendo o está planeando de distintas formas. A continuación, por favor. Entonces, en esta primera consulta, se recaba los problemas que aquejan o el padecimiento que está teniendo en las distintas áreas de la usuaria, ¿no? Por ejemplo, problemas afectivos, encontramos que tiene tristeza, hay sensación de vacío, desánimo. Seguramente ya se están dando idea de qué problema se trata, ¿no? Con esta sintomatología que se está presentando. Llanto fácil, la usuaria llora con mucha facilidad, pérdida de interés, valoración negativa hacia su persona, se auto-reprocha ella misma, tiene un pesimismo, intento suicida, como ya mencionábamos antes, se exalta rápidamente, además presenta irritabilidad. En cuanto a los problemas somáticos, tenemos las cefaleas, dolores constantes de cabeza, también dolores de espalda y las extremidades. Presenta mareos, aumento del apetito, hiposomnia, no puede dormir, le cuesta dormir a la usuaria. También presenta sudoración. Bien. En cuanto a problemas ansiosos, encontramos que la usuaria presenta mucha preocupación. Se encuentra tensionada, hay angustia, intranquilidad, sensación de ahogo, palpitaciones. Además, al usuario en su primera consulta se le ve que en todo momento está moviendo el pie, ¿no? Movimientos constantes del pie. Bien, problemas escolares, la usuaria refiere que pues desde muy pequeña ella sufrió bullying por su aspecto físico, que es un poco gordita, ¿ok? Y la molestaban justamente con esto, ¿no? Bullying en la escuela. Ella estudia psicología, como ya mencionaba, y pues problemas de conducta. Aquí se ha identificado que básicamente tiene dificultades con la familia, específicamente con el padre, ¿no? Este es un punto muy importante que va a tener en cuenta de aquí en adelante, los problemas en la familia. Bien, problemas de rol sexual. También se identificó y llamó mucho la atención este punto, ya que presenta dificultades en la identificación genérica, ¿no? La usuaria dice, refiere que quiere ser varón, ya que ella piensa que de esa forma puede hacer muchas cosas más que siendo mujer, ¿ok? Al momento de llegar a la consulta, la usuaria no se encuentra en tratamiento farmacológico, es decir, no está tomando ningún medicamento. Siguiente, por favor. Bien. Después de ello se programa una atención con la presencia de los profesionales como son el psiquiatra, la enfermera y el psicólogo y en mi persona como interno de psicología, ¿no?
En esta atención integral se realiza la recabación de los antecedentes personales y familiares del usuario, con la finalidad de buscar el motivo, la razón, el desencadenante del problema que está pasando la usuaria, ¿no? Es así que se recorre al pasado, por ejemplo, cuando la mamá de la usuaria estaba embarazada de ella, si tuvo complicaciones en el parto, ¿no? El desarrollo, cómo llevó su proceso de desarrollo, si hubo complicaciones en el lenguaje, en todo ello, ¿no? Por ejemplo, en la escolaridad también. Es así que pues se consigue estos puntos importantes. Por ejemplo, la usuaria nació por parto natural, dificultades al momento de dar a luz. También comenta que aproximadamente faltando 2 semanas para cumplir los 9 meses, ella dio a luz, ¿no? En cuanto la mamá del usuario. En cuanto a la escolaridad, refiere que, como ya mencionábamos antes, ¿no? En el colegio le decían gorda y siempre ella ha destacado académicamente. La usuaria refiere en cuanto a sus gustos e intereses. En sus ratos libres le gusta pintar y pues ella dice, no, yo siempre hice mis cosas sola, no necesité a mis padres, siempre he destacado sola. Bien. También le gusta ver películas de terror, refiere. La menarquía fue a los 11 años de edad y en cuanto a los antecedentes médicos, ella refiere que a los 14 años tuvo un desmayo, ¿no? Tanto así que no sentía nada, no sentía dolor ni podía moverse, refiere la usuaria. Bien, aquí tenemos los antecedentes familiares sintetizado en el genograma familiar. Por ejemplo, podemos observar que la usuaria tiene una hermana de 8 años. Los papás son convivientes desde hace 18 años. El papá tiene 35 años y 34 años. Aquí hay un punto muy importante que se puede evidenciar, que los papás, la relación de los papás es distante y a la misma vez es conflictiva. Y ya se imaginarán, ¿no? Una relación de papá y mamá afecta, sí o no, al comportamiento de los hijos. Pues evidentemente sí. Y mira, como pueden observar aquí, el papá tuvo una relación distante con su papá, que es el abuelo de la usuaria. A la misma vez, este abuelo tenía una relación conflictiva con la abuela, con la esposa, con la pareja, ¿no? Y lo mismo sucede aquí, ¿ve? La mamá tenía una relación o tiene una relación distante con su padre. Es como que de generación en generación los problemas van yendo, van sucediendo, ¿no? Si no sanan, siguen afectando a los hijos, ¿ok? Continuamos, por favor. Bien, después de recabar, de escuchar a la usuaria y a su familiar, se llega al diagnóstico. Pues en una coordinación, en una conversación, en un diálogo entre los profesionales, se llega a la conclusión que la usuaria tiene un diagnóstico de F32.2, que es el episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, ¿ok? En el eje 4 tenemos los problemas psicosociales y ambientales, que es el Z62.6, que son los problemas relacionados con presiones inapropiadas de los padres y otras anormalidades en la calidad de crianza. Este es un punto muy importante, como ya les iba mencionando. Lo que más aqueja a la usuaria es su ambiente familiar y podemos evidenciar en este diagnóstico, ¿no? En el eje 5, que es la evaluación general del funcionamiento, por ejemplo, en el cuidado personal y supervivencia, tenemos en una escala de 0 a 10 o de 0 a 100, como quieran tomarlo, de 0 a 10 tiene 8, ¿no? La usuaria se ubica en el 8, ya que la usuaria al momento de la entrevista pues se encuentra muy bien acicalada, cuidado personal adecuado, ¿ok? En el funcionamiento familiar, como se darán cuenta, tiene un puntaje más bajo de todos. Como ya mencionaba, el ambiente familiar es el que más aqueja al usuario. El funcionamiento ocupacional. La usuaria se encuentra de 8 de 10, ¿no? Ya que la usuaria está estudiando, pese a la situación en la cual se encuentra ahí, está estudiando, no le va tan bien debido a lo que está pasando, pero lo está haciendo. Además, ayuda en casa, también apoya en el trabajo a la mamá, ¿no? En cuanto al funcionamiento en el contexto social y general, tiene un 6 de 10, ¿no? Todavía
aquí hay dificultades, ya que por el mismo problema de la usuaria, se ha aislado totalmente del contexto externo, del contexto social, ¿no? Y pues la pandemia también no ayuda al hecho de socializar o el hecho de conversar o salir al exterior, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, después del diagnóstico, se brinda un paquete de atención a la usuaria, ¿ok? En los tratamientos que se va a dar de ahí en adelante, ¿no? De la atención integral en adelante. Va a tener atención psiquiátrica, psicológica, ¿bien? El psiquiatra le receta sertralina justamente por este problema que está pasando, el intento de suicidio, los pensamientos distorsionados, los pensamientos que está teniendo la usuaria, justamente la sertralina, ¿no? De 50 miligramos, no es gramos, miligramos, ¿ok? Esto comprimido, ¿no? También se va a brindar una psicoterapia individual, asimismo psicoterapia familiar. Y aquí hay un punto muy importante, como es un centro de salud mental comunitario, no solamente se centra en la persona, sino a su entorno, a la familia, a la sociedad, a su comunidad, ¿ok? La visita domiciliaria. Hay momentos donde se coordina con la usuaria y su familia y se va a hacer la visita domiciliaria. Incluso se hicieron visitas domiciliarias inopinadas, ¿no? Donde simplemente, ¡pam!, le caías de sorpresa al usuario. Por ejemplo, en los casos de adicciones, así es. Si tú le dices al usuario de adicción, le dices, voy a ir a tu casa, ese día no está. Entonces se suele hacer las visitas domiciliarias inopinadas, ¿no? Vas de sorpresa y el usuario incluso lo encuentras consumiendo en ese momento. Bien. Entonces, las visitas domiciliarias nos sirven para ver cómo se desenvuelve el usuario en su ambiente natural, ¿no? Cómo es la dinámica familiar, entonces, poder dar psicoterapia familiar también en el domicilio mismo del usuario, de la usuaria en este caso. La movilización de redes que lo realiza el área de movimiento social, todo esto que está a cargo de la asistente social. La intervención grupal. Este también es un punto muy importante, ya que si bien es cierto, la psicoterapia individual y familiar ayudan bastante, pero también aquí tenemos un programa que se llama GAM, que significa Grupos de Ayuda Mutua, ¿ok? Aquí se seleccionan a usuarios que están pasando por un mismo problema, ¿no? En este caso de suicidio, pensamiento suicidio, ideación suicida, conducta suicida. Se reúne una cantidad de 5 o 6 usuarios debido al aforo y por la pandemia, ¿no? Se les reúne y a través de un plan, ¿no? Plan de acción, se trabaja con ellos grupalmente, se ayudan entre ellos, como es ahí, ¿no? Grupo de ayuda mutua, comparten experiencias, incluso hubo usuarios donde al contar su experiencia desencadenan en llanto y al finalizar se dan cuenta ellos mismos, ¿no? Que aprenden bastante, escuchar a la otra persona es muy importante. Bien, al siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando la usuaria desde la primera vez que llegó a consulta, ¿no? A todo usuario de intento o de conducta suicida se le hace su seguimiento diario, interdiario, semanal o quincenal, como lo requiera. En este caso, en un principio, al usuario se le hizo un seguimiento interdiario. Por ejemplo, el 12 de agosto del 2021 a las 11:45 de la mañana se le realiza una llamada telefónica para saber el estado de salud de la usuaria, ¿no? Donde la mamá contesta y ella refiere pues que su hija está más tranquila. Ella dice que la mantiene ocupada, está conmigo en el trabajo, refiere la mamá. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a los usuarios, a las personas que intentan quitarse la vida, no hay que dejarlos solo en casa, ¿ok? Hay que quitarlos o hay que tratar de desligarlos de algún objeto que pueda hacerse daño, ya sean cuchillos, ya sean medicamentos o cualquier objeto con el cual pueda hacerse daño, ¿no? Y evitar que esté solo, como ya mencionaba. Y esto entendió muy bien la madre, ¿no? El 21 de agosto del 2021 a las 4:23 de la tarde también se realiza otra llamada donde la mamá contesta y ella refiere, ¿no? Que su hija tiene sueño todo el día, refiere la mamá, disminución del apetito, hace 3 días, hace 2 días tuvo ganas de llorar y estaba melancólica la mayor parte del día.
¿no? Es a raíz de esto, se le programa su primera cita con psicología al usuario, que va a ser el 31 de agosto, ¿no? Además, se realiza psicoeducación para todo lo que menciona la mamá, ¿no? Por ejemplo, el hecho que no está pudiendo dormir, psicoeducación también respecto a la adherencia al tratamiento. Hay usuarios que dejan de tomar sus medicamentos y pues no mejoran, ¿no? Y se hace la psicoeducación para ello. El 23 de agosto se realiza otra llamada donde la mamá refiere, ¿no? Que después de la última vez que se presentó su crisis, ya estaba más tranquila, ya está más calmada y ya. El 25 también se realiza otra llamada donde la madre refiere que hay ausencia de ideación suicida, ¿no? Ha disminuido las autoagresiones que tiene la usuaria. Sobre las medidas protectoras, ella refiere que no la está dejando sola, la acompaña a su trabajo, una vez más refiere. Es así que ya después de tantas llamadas interdiarias se decide pasar a un seguimiento semanal, ya no interdiario, sino semanal, ya que se estaba viendo un avance, ¿no? Entonces ya no llamar interdiario para no hostigar también al usuario y a su familiar. Siguiente, por favor. Entonces, ok. Me falta, a ver, siguiente, por favor. Lo han cortado. Bien, pero igual vamos a seguir. Siguiente tenemos a ver, se ha cortado la última parte. Bueno, fallas que se presenta. Vamos a continuar, ¿ok? ¿Me dejas compartir a mí, Luis? Para seguir presentando, por favor. Gracias. ¿Me confirmas si se puede visualizar ya? Sí, se visualiza, Lenin. Adelante. Gracias. Bien, se había cortado esta parte, ¿ok? El 31 de agosto tiene su primera cita con psicología, ¿ok? La usuaria acude con sus padres, quienes ellos refieren que se encuentran muy preocupados por el estado de su hija, ¿no? Dice que los padres tuvieron una ausencia. Bueno, aquí la psicóloga realiza el genograma una vez más para poder dar a entender, hacer entender cómo se desencadena todo este problema, ya que la psicóloga maneja un enfoque más también sistémico familiar y también con terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y es así que se evidencia que los padres tuvieron una difícil relación con sus padres también, ¿no? Y esto afecta a su hija. Bien, el 3 de septiembre se realiza un seguimiento más donde el papá, esta vez contesta el papá y él refiere, ¿no? Que nota a su hija un poco deprimida, está cansada, menciona que desde antes está así, dice, ¿no? Refiere que desde que está tomando los medicamentos ha disminuido su apetito. La usuaria está durmiendo bien, algunas veces duerme después del almuerzo. El papá refiere que no hubo ideación suicida ni autoagresión por parte de su hija. La mamá es la que administra los medicamentos. ¿Ok? Bien, el 8 de septiembre tiene su segunda cita con el área de psicología, donde la usuaria acude acompañada de su mamá, quien refiere pues que las cosas están iguales, dice la mamá, ¿no? La usuaria manifiesta que las pastillas le dan dolores de cabeza, cansancio y vómito. También refiere que se siente mal porque en esta semana sus padres, cuando estaban hablando, esto comenta la usuaria, ¿no? Los papás estaban hablando de un primo de la usuaria, pues hablaban bien del primo, ¿no? Y ella se sintió aludida, ella se siente identificada con lo que están hablando, ¿no? Dice que ella no hace nada, dice que sus padres quieren que sea mejor que su primo. Entonces hay tal vez un poco de
de los padres, insistencia en que la hija sea mejor, ¿no? Constantemente, eso es lo que refiere la usuaria y esto es lo que le afecta, ¿no? La usuaria en algún momento menciona también, se siente mal porque no es la hija normal que sus padres quieren, es así que la usuaria se siente muy mal, yo soy la del problema, ella comenta, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos darnos cuenta que a la usuaria lo que más aqueja es el ambiente familiar. Entonces, el hostigamiento de parte de los padres por querer ser mejor, y es así que se está trabajando más con la familia, ¿no? Como ya mencionaba, esta es su segunda cita con psicología, recién estamos iniciando, y pues queríamos nosotros como asociación, queríamos presentar este pequeño caso, ¿no? Debido a lo que acontece en estos días, que es el Día del Suicidio. Bueno, eso sería todo. ¿Algún comentario de parte de Rosalinda, de Luis Ángel al respecto? O también el psicólogo José, el psicólogo Rubén, o alguno de ustedes que quiera comentar al respecto. Sí, desde luego, Lenin es un caso interesante y bueno, hemos tratado de compartir un caso real que en este caso Lenin ha estado haciendo el seguimiento, ha estado ahí con el grupo de profesionales del Centro de Salud Comunitario, ¿no? Por mi parte igual, dentro de la labor que tengo en la comisaría de familia acá en la región Ayacucho, a diario registramos a 15, 20 casos de violencia familiar. Entonces, este es la parte matriz, ¿no? La educación familiar, el estilo de crianza para futuramente, más adelante, cuando sean profesionales o el ciudadano se esté formando, tengan los recursos suficientes, las herramientas de poder seguir con su vida, tanto universitaria, tanto familiar, tanto académica y en todos los ámbitos que se pueda desenvolver, ¿no? Y como hemos visto en el caso, un factor que se ha visto es la debilidad en la parte familiar, ¿no? La interacción familiar ha sido uno de los puntos más fuertes en este caso o que ha originado este intento de suicidio en el caso que tenemos, ¿no? De pronto Rosalinda tenga algo que acotar. Bueno, como ya lo íbamos mencionando, ¿no, Luis Ángel? Parte de los factores, como se había mencionado, es el familiar, ¿no? Y también el grado de autoestima, ¿no? Que se presenta, ¿no? Actualmente, pues tal vez se ven muchos casos de personas que siguen cierto tipo de prototipos, o como mencionaba, ¿no, Lenin, en el caso que nos presenta, el hecho de la comparación con el primo, ¿no? Que le hacían. Entonces es muy importante nosotros reforzar el amor propio que nos tenemos, ¿no? Valorarnos, querernos mucho y sentirnos, ¿no? Como unas personas que realmente vamos a lograr todo lo que nosotros nos proponemos. Sería todo por mi parte. Gracias, gracias. Bueno, otro factor importante que también se ha mencionado en el caso es el bullying, ¿no? Sufrido en la escuela. Esto marca mucho a los usuarios, he podido observar en las consultas. Mientras menor es la edad del usuario, por ejemplo, si sufre bullying a los 5 años, no va a ser igual si sufre bullying a los 15, 16 años. Queda más marcado mientras menor sea, ¿no? La edad. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto fue todo de parte de Runata Rix.